Muy buenos días, hermanos, sea bienvenido a nuestro culto de domingo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor también. Por eso nos reunimos domingo. Le doy gracias a Dios porque usted nos está viendo en esta mañana. Vamos a continuar estudiando y buscando acercarnos más a Dios. Pero antes de tener nuestro estudio, voy a pedirle para eso a nuestro director que nos pueda guiar en una alabanza, en un par de alabanzas. Y préstele mucha atención a este canto que vamos a estar entonando en este momento. Préstele suma atención a la letra. Realmente debe desafiarnos a recordar que no importa lo que pase, Jesús le prometió que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Cantemos. Buenos días, hermanos, qué bendición volver a vernos. Y así es, cantemos bien fuerte. A pesar de todo, la iglesia prevalecerá. Bien fuerte. Cualquiera que sea la circunstancia, la iglesia va a prevalecer y Dios va a guardar a su pueblo. Antes de seguir cantando, tengamos una palabra de oración, hermanos, así que oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por una mañana más, Dios, que usted nos permite poder conectarnos a ver nuestro culto, Señor, a poder aprender algo más, Señor. Gracias, Dios, y le quiero pedir para que podamos estar ansiosos y deseosos de su palabra, Señor, a que podamos aprender algo más de esta serie que estamos teniendo, Padre. Muy importante caminar contigo, Señor.
Padre, te pido que puedas preparar el corazón de las personas para que puedan entender bien el mensaje de tu palabra, Señor, y que sea una gran enseñanza para todos los que estamos viendo este culto, Dios. Gracias por lo mucho que usted nos da, Señor, y bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a seguir cantando. La iglesia prevalecerá, y qué precioso es estar en la casa de Dios. Amén. Cante bien fuerte. Bien fuerte, ¿listos? Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mi voz hace salsar, mi corazón cantar, me das razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Amén. Qué gusto estar en familia, en casa de Dios, que sea de esta manera. Fuerte, ¿listos? Mi voz hace salsar, mi corazón cantar, me das razón para gozar, gozar. Fuerte. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Amén. Sí es. Y definitivamente, qué gozo poder estar en la casa de Dios, en la reunión donde podemos exhortarnos, animarnos. Y qué bonito es que usted pueda estar también presente con nosotros. Porque la idea no es solamente intentar sentirnos como que estamos viendo solo el culto dentro de la pantalla o en la pantalla, sino la idea es que podamos sentirnos como que estamos en el culto. Y qué alegría, qué gozo estar acá. Qué alegría es reunirnos, qué alegría cantar, qué alegría es escuchar la palabra de Dios. Recordando también que la promesa del Señor nunca va a fallar y que la iglesia seguirá golpeando la puerta del Hades. Y no va a poder prevalecer, no van a poder prevalecer, no van a poder soportar, porque la iglesia golpea insistentemente. Y a pesar de que muchas personas piensan, la iglesia está cerrada, cerraron las iglesias. No,
Los templos fueron los que cerraron, pero la iglesia prevalece y prevalecerá hasta el día en el que Él venga. Vamos a estar estudiando lo que es la verdadera santidad. El día miércoles estuvimos estudiando también sobre la santidad y tanto ahora en este culto de la mañana como ahora en la tarde vamos a continuar con nuestro tema. Por eso le invito a no perderse el culto de las 5. La verdadera santidad. Es curioso porque en el tiempo en el que Jesús estuvo aquí en la tierra, habían una gran cantidad de líderes religiosos. Eran respetados en gran manera, pero al mismo tiempo eran considerados como personajes santos. Esta consideración se debía al gran conocimiento que estos líderes religiosos tenían del Antiguo Testamento. Estos líderes se consideraban a ellos mismos y eran considerados por los demás como expertos. Y estaban sumamente orgullosos de conocer al dedillo la ley. En lo externo, todo mostraba que cumplían la ley a toda cabalidad. En lo externo. Sin embargo, a pesar de la consideración que tenían ellos mismos y los demás, en el mismo momento en el que Jesús aparece en escena, se convirtió, sin lugar a dudas, en el principal confrontador de estos hombres. Y no solamente el principal, sino definitivamente el más fuerte. Y lo que Jesús más confrontó fue lo que nadie más podía ver. Todos los demás veían sus acciones, lo que aparentaban, lo que parecía. Pero solo el Señor Jesús veía su corazón, lo que nadie más lograba ver. Voy a abrir un paréntesis acá. No podemos olvidar que Dios conoce todas las cosas. Dios ve su corazón, conoce su corazón, sabe qué hay en su corazón en este momento, sabe qué hay en su mente, en los más íntimos pensamientos. Él conoce al hombre. Y Jesús es Dios. Y la Biblia lo enseña de esa forma. Y por lo tanto, veía también el corazón de estos santos populares, estos líderes religiosos. Pero cuando Jesús veía el corazón de estos líderes, no veía el gran conocimiento que tenían, no veía el tiempo o la experiencia o lo que los demás pensaban. Jesús, para emitir el criterio que él emitía con respecto a estos líderes religiosos, no consideraba para nada la fama de estos hombres. Acompáñeme, por favor, a Marcos, el Evangelio según Marcos o San Marcos, el capítulo 7. Marcos 7. Marcos 7, vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo. Marcos 7, comenzando en el versículo 1, dice la siguiente forma: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales
viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavaban, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Los líderes religiosos se habían caracterizado por añadir una cantidad de reglas a la ley que ya estaba en el Antiguo Testamento. Les llamaban la tradición o tradiciones de los ancianos. Muchas veces, en la mayoría de los casos, casi siempre, la tradición tenía mayor peso que la misma ley. Y en el texto anterior podemos ver una de esas reglas que habían tomado mayor importancia dentro de las tradiciones de los ancianos, y era referente al lavado de las manos. Incluso habían ciertas cosas que se habían añadido al lavarse las manos. No era solamente el hecho de lavar las manos y el lavar los utensilios, sino también incluso había una medida de agua para usar, incluso la forma como tenía que echarse el agua, y tenía que cumplirse a toda cabalidad, porque si no se hacía, estaba incumpliendo la tradición de los ancianos, la ley de Dios, cosa que Dios no había enseñado. No me malentiendan, no estoy diciendo, este tiempo específicamente, no estoy diciendo que no hay que lavarse las manos, y no estoy diciendo que no hay que lavar los platos o los vasos. No estoy diciendo eso, sino que lo que ocurría era que lo más importante para estos hombres, estos líderes, era las acciones que hacían. Pensaban que sus acciones manifestaban lo cercano que estaban de Dios, y por lo tanto manifestaban lo santo que eran. Por lo tanto, entre más veces se lavaba usted las manos y cumpliera todas las tradiciones, diciendo que era cumplir la ley, usted era cada vez más santo. Pero solamente los líderes religiosos podían acceder a esos títulos. En Mateo 23, vamos a devolvernos ahora a Mateo capítulo 23. En todo este pasaje, todo el capítulo de Mateo 23, podemos ver en otra ocasión en la que Jesús rechazó a los fariseos, por lo tanto él mismo les llamó hipócritas. El concepto, el término de hipócrita significa que no muestra, o que tiene dos caras, no muestra una cara real. Jesús los acusó en Mateo 23, los acusó de dos cosas, básicamente. Número uno, no practicar lo que predicaban o enseñaban a los demás.
No lo practicaban, no lo hacían. Le decían a los demás que hicieran algo, pero ellos mismos no lo hacían. Número 2, Jesús los acusó de que cumplían con los deberes espirituales para que los demás tuvieran una buena imagen de ellos. Por lo tanto, lo más importante para estos líderes religiosos, para estos fariseos, era cómo los veían a ellos los demás. No que veía Dios en sus corazones. Veamos Mateo 23, el versículo 25. Aquí podemos ver una de las prácticas que ellos tenían. 23, 25 hasta el 28. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera o lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Por supuesto, aquí Jesús está utilizando una ilustración. Literalmente no estaba hablando de los platos y de los vasos. Estaba hablando de ellos, del interior de ellos. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Nota el mensaje que el Señor Jesús les da? Realmente Jesús aquí les está reclamando: ustedes solo se preocupan por la apariencia externa, por lo que piensan los demás. Y ahí Jesús estaba consciente de cómo estaba realmente sus corazones, su condición espiritual. ¿Sabe? Dios realmente no desea solamente que aparentemos que somos santos. No solamente quiere que aparentemos que somos buenos cristianos, que los demás tengan una buena opinión respecto a nosotros. Eso es importante, pero no es más importante que realmente lo seamos. Por lo tanto, a Dios le interesa tanto lo que los demás ven de nosotros, pero también le interesa tanto lo que Él mismo ve de nosotros. Y ambos tienen que ir en sintonía. No se trata de un asunto de aparentar. ¿Sabe por qué muchas personas tienen una mala imagen del cristianismo o de los cristianos? Porque la mayor parte de los cristianos, de lo que más se preocupan, más le importa, es lo que los demás piensan de mí. Voy a hacer todo esto porque es importante lo que Dios piensa de lo que los demás, piensan de mí, en lugar de lo que Dios piensa realmente de nosotros. Estos hombres buscaban agradar más a los hombres que agradar a Dios. Buscaban que los hombres los exaltaran. Pero para Dios, sus vidas no eran para nada agradables. Aquí en estos pasajes que acabamos de ver, podemos ver la gran distancia que existe entre el aparentar basado en lo exterior y en quienes realmente eran basado en su verdadera condición espiritual. Jesús mismo sabía que el corazón de los fariseos no correspondía en lo más mínimo con su elocuencia de hablar. Su elocuencia era algo externo nada más.
No era equivalente, no se podía comparar con el conocimiento de la ley, porque aunque sabían tanto, no aplicaban nada. O en su forma de comportarse, se preocupaban desmedidamente de estar exteriormente limpios, pero muy sucios, muy contaminados por lo interno o a lo interno. Por esta razón, el mismo Señor Jesús les llama hipócritas. Se preocupaban por hacer sus propias reglas y tradiciones lejos de las que Dios ya había dictaminado, con el propósito de ser reconocidos y dignos de admirar por los demás. Aún también, buscaban colocarse incluso por encima de la palabra de Dios. Ellos mismos se consideraban santos por lo que aparentaban. Estaban complacidos en cumplir las exigencias externas humanas del hombre. Estaban atentos en guardar con sumo cuidado las reglas en lo más pequeñito y descuidar otras también igual de importantes que guardar. Por ejemplo, acompáñenme ahí mismo en Mateo 23, pero veamos el versículo 23 de Mateo 23. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Ellos se preocupaban por dar la 10ª parte, que por cierto, el Señor Jesús no eliminó la parte del diezmo en el Nuevo Testamento, pero aquí lo que está hablando es la actitud también. Se preocupaban de diezmar lo más pequeñito de las especies, la menta, el eneldo y el comino. Tiene que dar la cantidad justa, granito por granito, veámoslo así, de ese diezmo, de esas especies. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ustedes se preocupan por darle a Dios de todo lo chiquitito y de diezmar esa parte, pero olvidan todo lo demás que la ley enseña. Y Jesús les dijo, esto era necesario hacer. Jesús les dijo, es necesario dar el diezmo, es necesario hacer esto. ¿Qué es esto? De lo que él venía hablando, del diezmo. Sin dejar de hacer aquello. Era necesario preocuparse por darle el diezmo a Dios, pero también era importante buscar cumplir con toda la demás parte de la ley de agradar a Dios, más que las tradiciones. Lo que Dios ya había establecido era lo que había que cumplir. Y por eso les dice también en el versículo 24, guías ciegos, que coláis el mosquito. Imagínense colar un mosquito, no permitir que entre un mosquito en algún lugar, y tragáis el camello, pero eso sí, entra algo más grande. Es como enojarse porque a usted le cayó un mosquito en su vaso de agua, pero no le preocupa si un caballo se metió en el estanque a orinar y, perdón la expresión, a hacer su necesidad ahí en el estanque. Pero como el mosquito es tan chiquitito, no hay que preocuparse por esto. Pero no se preocupaba por lo grande que estaba en la contaminación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Notó el contexto en el que está hablando Jesús? Volví a leer el texto con el que iniciamos. Cuando hablamos de una persona santa, no estamos hablando definitivamente lo que la mayoría piensa hoy, que es una persona perfecta, que no tiene o que no comete fallos, que no peca. Curiosamente, la expresión que todo el mundo usa, no es que yo sea un santo o una santa. Eso revela que no se conoce realmente qué es el término. Santo significa apartado, dedicado para uso
o también uso exclusivo. En nuestro caso, Dios nos salvó para hacer uso o de uso exclusivo de Él. A lo que más bien nos referimos con una persona santa y que vive en la santidad es aquella que vive humilde, obediente a Dios y a su palabra. Es esa persona que está buscando que Dios lo vaya transformando. No es una persona que no hace nada malo, sino más bien es una persona que se da cuenta que hace tantas cosas malas que necesita que Dios lo transforme, que Dios lo cambie, que Dios lo moldee, que Dios lo conforme de acuerdo a su imagen. Muchos dicen, incluso, por lo tanto Dios solo mira el corazón. Sí. Y parece que eso es lo que le reclamaba a los fariseos. Pero lo que Jesús reclamaba a los fariseos era que el interior no era acorde con el exterior, sino que más bien el exterior se veía muy lindo, pero el interior estaba muy feo. ¿Qué es lo que Jesús desea? Que el interior sea muy limpio y el exterior también lo sea. En el interior o el interior hace que el exterior se vea reflejado. Por lo tanto, lo que hay en lo interno es lo que sale. Para Dios el externo también es importante, pero debe ir en sintonía con lo que hay en el interior. Por lo tanto, el interior debe glorificar a Dios para que el exterior también le glorifique. No solamente se trata de que los demás vean a un cristiano, sino de ser un verdadero cristiano. No se trata de sentirse a lo interior como un buen cristiano. Se trata también de manifestar un buen cristiano. La verdadera santidad es un asunto del corazón, pero es reflejado, por lo tanto, en lo externo. Un verdadero creyente no solo dice: no me interesa lo que piensen los demás de mí. De esa forma no piensa un verdadero creyente, o por lo menos uno que esté buscando vivir conforme a lo que Dios dice. Porque si los demás no tienen un buen testimonio de mí, es porque tal vez a lo interno hay algo que no está saliendo. Y si hay algo que no está saliendo, posiblemente es porque no esté. Hay algunos que dicen una mala palabra: hoy se me salió, yo no hablo así. Bueno, no se sale. Por cierto, ¿cómo era que decía un versículo? De la abundancia, ayúdeme, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón sale. Por eso Dios dice en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La verdadera santidad es algo que se vive a lo interno, pero se muestra en lo externo. No se engañe. No se crea lo que otros que no saben qué es la santidad de la Biblia y de Dios, no se crea si alguien enseña algo, le dice algo que está fuera de la Biblia, o si nunca lo ha experimentado. Pero el vivir agradando a Dios realmente es la experiencia más emocionante, más gratificante, más alentadora y más linda que el creyente puede experimentar. Le invito, le exhorto, le animo a que tome la decisión
de vivir una vida en santidad, una vida que agrade al Señor. Amén. Oremos. Gracias, Padre. Ayúdanos de verdad a agradarte a ti, porque al agradarte a ti, nuestras acciones lo van a mostrar. Es imposible que mostremos algo a lo externo si no está en lo interno. Tu palabra nos enseña que es tan importante lo externo, pero debe ir acompañado con un buen interior. Ayúdanos, Dios, a vivir una verdadera vida en santidad, una verdadera vida que te honre y te glorifique a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por habernos escuchado. Antes de estar despedidos, entonemos un último canto. Y también, después del canto, lo invito a ver un anuncio muy especial que vamos a tener. Nos vemos hoy a las 5 de la tarde. Cantemos nuevamente. La iglesia prevalecerá. Bien fuerte. Con injurias afligida, por tu causa perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás. Aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás. A tu pueblo guardarás. Bien fuerte, ¿listos? Nos llamaste pueblo mío, nación santa, redimido. Somos luz que alumbra el mundo en la oscuridad, el sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan las montes, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás. A tu pueblo guardarás. Tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Fuerte. Tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Tú puedes salvar. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está. Hasta el final con nosotros estará. A tu pueblo guardarás. Hasta el final con nosotros estará. A tu pueblo guardarás. Amén, así es. Oficialmente hemos concluido con nuestro culto de la mañana, hermanos. Los esperamos en nuestro culto de las 5 de la tarde. Que el Señor les bendiga. Estudie en su casa, a la hora que quiera,
Hágalo en privado o en familia. Ministerio Fuente de Luz, iluminando con la palabra de Dios. Todo el estudio de las Sagradas Escrituras lo encontrarás en Fuente de Luz, con un extenso catálogo de estudios bíblicos que te ayudarán a adquirir de manera amena y conveniente el conocimiento de las verdades bíblicas. Fuente de Luz, con el estudio de la palabra de Dios.